Hoy día vamos a dar una charla introductoria acerca de lo que es un auxiliar en farmacia, porque hay que entender que dentro de un establecimiento farmacéutico, dentro de una farmacia o una botica, trabaja tanto el químico farmacéutico, trabaja el técnico en farmacia y los auxiliares en farmacia. Hay que diferenciar todas las profesiones, ¿no? Los auxiliares en farmacia por lo general estudian un año o algunos 6 meses. Los técnicos en farmacia estudian 3 años y los químicos farmacéuticos 5 años. Entonces, cada uno ocupa una jerarquía, cada uno cumple roles diferentes de acuerdo al reglamento de lo que es la DIGEMIT, de acuerdo al reglamento de trabajo. Entonces, todo ello vamos a ir viendo, ¿ya? Espero que me estén escuchando todos. Entonces, la parte introductoria en realidad es la importancia de la farmacología hoy en día en la administración farmacéutica. ¿Por qué hablamos la importancia de la farmacología? Porque somos un país donde hay bastante automedicación. Y no solamente nuestro país, sino toda Latinoamérica en general, siempre ha estado con alto índice de automedicación y eso va a traer problemas, principalmente en el uso de los antibióticos, actualmente también el uso excesivo de los antigripales y AINES, que a la larga va a traer problemas de salud, ¿no? Entonces, déjame presentarme. Soy el docente químico farmacéutico, Kerry Jeffner Celestino Malki. Trabajo como director técnico actualmente en farmacias peruanas, lo cual es la fusión de Incafarma y Mifarma. El área donde estoy trabajando es como director técnico de Mifarma, ¿ya? Y tengo experiencia tanto en hospital como también como técnico en farmacia por un promedio de 7 años y también en laboratorio, eh, también como docente, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la parte introductoria del curso que se va a llevar como auxiliar de farmacia. Entonces, vamos a hablar del temario del curso de asistente de farmacia. ¿De qué se va a hablar en estos 6 meses en los módulos que se va a llevar? Primero vamos a hablar en lo que es el primer módulo, que cada módulo dura de un mes. Entonces, en el primer módulo vamos a ver lo que es la oficina farmacéutica. Como es de conocimiento ya de las personas que han estudiado farmacia, la oficina farmacéutica comprende varios rubros. Se llama oficina farmacéutica al conjunto de establecimientos que se van a encargar de almacenar medicinas, de fabricar medicinas, de dispensar medicinas o medicamentos. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es oficina farmacéutica, vamos a hablar de las funciones del personal que va a cumplir dentro de la oficina farmacéutica. Vamos a brindar también asesoramiento, por ejemplo, en requisitos que se necesita para aperturar una farmacia o una botica, porque una farmacia o una botica está considerado como oficina farmacéutica dentro de lo que son establecimientos farmacéuticos. Vamos a hablar acerca de la cadena de frío, que o los requisitos que se tiene que ver que se necesita para poder vender medicamentos refrigerados o congelados, porque las normativas constantemente van cambiando y son cada vez más exigentes para poder garantizar la calidad del producto, que llegue en buenas condiciones y que tenga una conservación adecuada. Entonces, vamos a hablar también de los controladores de temperatura, de los indicadores químicos. Los controladores de temperatura, por lo general, si hablamos de lo que es una oficina farmacéutica, vamos a hablar en diferentes niveles, porque el control de temperatura, por ejemplo, dentro de un laboratorio es distinto a una droguería, es distinto a una oficina especializada de productos biológicos, es distinto a un establecimiento farmacéutico como es la farmacia o la botica. Van a tener normas distintas, van a tener mapeos distintos, porque de acuerdo al volumen
que almacenan los productos, las distintas áreas que hay van a necesitar un mapeo térmico diferente. Las cantidades de termohigrómetros que hoy en día se usan van a ser diferentes, ¿no? Entonces, si hablamos de una botica, estamos hablando de que por lo menos tiene que haber 3 termohigrómetros dependiendo del área donde se encuentran los medicamentos para su conservación, ¿ya? Eso vamos a hablar en lo que es el primer módulo acerca de la oficina farmacéutica. Si hablamos del segundo módulo, vamos a entrar al área de farmacología 1. Y si ustedes se dan cuenta, hay farmacología 1, farmacología 2, farmacología 3. ¿Y por qué nos basamos tanto a lo que es a la farmacología? Porque hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, las herramientas que tienen los técnicos en farmacia, las herramientas que tienen los auxiliares en farmacia, ha hecho de que el personal ya muy poco va a la biblioteca, ya muy poco lee. Por lo general, la máquina es lo que hace todo, ¿no? Si tú preguntas a un técnico en farmacia, va a su máquina, digita un producto y encuentra y te dice para qué es. Pero la farmacología es mucho más amplia, es mucho más completa cuando queremos profundizar los temas, porque nos olvidamos que puede haber interacciones medicamentosas, nos olvidamos que para un tratamiento hay escalas de tratamiento, no podemos irnos de un medicamento que puede ser efectivo el medicamento que más bajo y nos vamos a medicamentos mucho más altos o mucho más peligrosos, incluso como tóxicos, porque el medicamento también a medida que va subiendo su potencia, algunos se pueden hacer más tóxicos o algunos pueden presentar menos reacciones adversas. Entonces, todo ello habla la farmacología. Entonces, en lo que es la farmacología 1, vamos a hablar acerca de la farmacodinamia en general, cómo el medicamento ingresa al organismo, se distribuye, hace su acción farmacológica y luego se excreta, porque todo medicamento que ingresa al cuerpo va a realizar una acción farmacológica, va a hacer un efecto y luego se va a eliminar. Y muchas veces se eliminan metabolitos, hay algunos medicamentos que van a hacer daño a los riñones, hay medicamentos que van a hacer daño al hígado. Entonces, ¿cómo tratar con esos medicamentos, no? Hay que saber cada medicamento qué función cumple y es por eso que cuando vas a una oficina farmacéutica o a un establecimiento farmacéutico, se llame botica, ustedes tienen todo el derecho de preguntar, de consultar con el químico farmacéutico cómo pueden tomar el medicamento, con qué bebida, qué medicamentos no pueden mezclar, porque de eso habla la farmacología, de los efectos secundarios que puede haber, de las interacciones medicamentosas que puede haber. Entonces se habla también de la dosificación de los fármacos. Si hoy en día estamos hablando de los fármacos 500 miligramos, por ejemplo, de una amoxicilina, no necesariamente ese 500 miligramos va a hacer efecto de igual manera a todos los seres humanos o a todas las personas, porque vamos a cambiar, cada persona es diferente. En realidad, el tratamiento adecuado y el tratamiento exacto de un fármaco se da por peso, por kilogramo de persona. Entonces, si hablamos de una persona de 120 kilogramos, un medicamento de 500 miligramos de amoxicilina o de cualquier otro medicamento no le va a hacer efecto porque la distribución del medicamento cuando llega al torrente sanguíneo no es lo mismo, porque la persona tiene mayor capacidad, mayor volumen de sangre, ¿ya? Entonces eso vamos a hablar en lo que es la farmacología 1, vamos a hablar también de las interacciones farmacológicas que puede haber, farmacología de los trastornos motores del sistema circulatorio, vamos a hablar fármacos de las patologías más importantes, ¿no? Así como nosotros podemos hablar de patologías raras, también hablamos de patologías importantes. ¿Por qué? Porque son más comunes en la región, en el país. Y por parte del Estado maneja ese tipo de tratamientos o la cantidad de medicamentos que hay bajo un petitorio nacional de medicamentos. Entonces, el petitorio nacional de medicamentos lo maneja Salud, lo maneja CIS, lo manejan todos los hospitales en general. ¿Por qué estamos hablando? Porque son enfermedades que ya son recurrentes en el país.
Las enfermedades raras por lo general son o se encuentran en las neoplásicas, ¿no? Pero de alguna manera con el tiempo, esos medicamentos también se van adicionando a lo que es a la farmacología general y se van adicionando a lo que es el petitorio nacional. En el módulo 3 vamos a hablar de la atención farmacéutica. Entonces, la atención farmacéutica tiene bastantes etapas, ¿no? Y la etapa principal en una atención farmacéutica es la dispensación. Y la dispensación, como ustedes saben, ya mis alumnos anteriores, la dispensación es un acto profesional que solamente lo tiene que hacer un químico farmacéutico, pero muchas veces lo hacen los técnicos. ¿Por qué? Porque un químico farmacéutico a veces no se encuentra en tiempo completo en las cadenas, no se encuentra el tiempo completo en las boticas. Muchas veces el técnico en farmacia es el que da la cara al público y tiene que estar preparado para una dispensación, porque hay que ver la diferencia entre expendio y dispensación. Expendio es cuando una persona o cualquiera de nosotros va a una botica y pide una antalgina, pide un ibuprofeno, pide un naproxeno o pide cualquier profiláctico. Entonces, lo que hace el personal que trabaja nos está dispensando o vendiendo. Dispensar es sinónimo de vender, pero cuando hablamos de expendio, perdón, cuando estamos hablando de dispensación, ya estamos hablando de otros temas adicionales que el químico farmacéutico tiene que brindar al paciente o al cliente, porque también hay diferencia entre paciente y cliente, ¿no? Los pacientes son por lo general personas que esperan una cola en un hospital, por eso se llama pacientes. Y clientes se llaman todas las personas que tienen su dinero y van a un establecimiento farmacéutico a comprar su medicamento. Ellos no son pacientes, son clientes, ¿ya? Entonces, viendo desde ese punto de vista, es lo que nosotros vamos a tener los tratos que le debemos de dar. En general, todas las personas merecen el mismo respeto. Bajo ese concepto de respeto es lo que nosotros tenemos que realizar una buena atención farmacéutica. Hoy en día las cadenas capacitan constantemente a sus personales técnicas de dispensación, técnicas de ventas. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas cuidan su imagen. De alguna manera, el personal que trabaja en la última fila de lo que es la distribución de medicamentos, ¿por qué hablamos de distribución? Porque el medicamento primero se fabrica, luego se almacena, luego se distribuye, y el consumidor final, ¿a dónde va? A una botica. Por eso somos nosotros en la cadena las últimas personas que estamos frente al público expendiendo o vendiendo medicamentos. Entonces, hoy en día hay técnicas para ello, ¿no? Para vender más, para atraer más clientela. Entonces, incluso existe el marketing dentro de la atención farmacéutica y hay que preocuparnos por eso. Porque, como hablábamos con los alumnos anteriores, no podemos competir con las cadenas con precios, porque quieran o no, ellos tienen el mercado nacional y tienen todas las industrias farmacéuticas que prácticamente la venta mayoritaria de las industrias farmacéuticas lo hacen a ellos, que es Química Suiza, que es Intercorp. Entonces, para nosotros acceder a los medicamentos de calidad, medicamentos garantizados que no sean falsificados, tenemos que recurrir a ellos o recurrir directamente a los laboratorios, pero nos van a poner condiciones, ¿no? Y esas condiciones es que nosotros mensualmente compramos 5,000 o 10,000 soles mínimo a un laboratorio. Entonces, si no vamos a poder competir con precios, entonces hay que competir con atención de calidad. Entonces, por eso es lo que cada día estamos en la constante mejora, en la constante capacitación de una buena atención farmacéutica. Y esa buena atención farmacéutica se ve reflejado ¿en qué? En que un cliente entra a tu local y se vaya contento. Se vaya contento de repente no porque un producto no lo ha conseguido, porque muchas veces
las pequeñas boticas carecen del abastecimiento general de todos los medicamentos, pero debería tener mayor calidez, mayor llegada al público, porque a diferenciar de las cadenas tratan de atender lo más rápido posible, pero nosotros, lo que somos las pequeñas boticas, tenemos mayor tiempo para poder dialogar con las personas y así poder llegar y hacer una buena atención farmacéutica. ¿Ya? En ese punto. Entonces, también vamos a ver lo que es especialidades farmacéuticas en dispensación. Vamos a ver tanto dispensación de medicamentos genéricos y sus sustitutos que pueda haber. Vamos a ver sobre las formas farmacéuticas que tenemos, porque un auxiliar en farmacia tiene que conocer las formas farmacéuticas que hay. Entonces, un auxiliar en farmacia no solamente va a trabajar en botica, farmacia, también puede trabajar en hospital, también puede trabajar en laboratorio. Entonces, todo ello engloba a que debemos tener alto conocimiento de lo que es farmacología y atención farmacéutica, si en caso vamos a trabajar en botica o en atención al público, ¿no? Ahora, el cuarto módulo, vamos a hablar de la farmacología o farmacología 2. Lo ponemos de esta manera, ¿por qué? Porque hablar de farmacología 1, farmacología 2 y farmacología 3, 3 meses seguidos a veces cansa. Entonces intercalamos cursos para que siempre hay que agarrar la parte de atención, parte legislativa, parte netamente de lo que es farmacología. Y farmacología abarca, como les mencioné, mucho más tiempo porque nos estamos olvidando muchas veces la acción del medicamento, la interacción del medicamento, porque realmente los técnicos en farmacia, los auxiliares en farmacia tienen que saber la composición real de un medicamento, la dosis exacta de un medicamento. Entonces, en lo que es farmacología 2, vamos a ver la farmacología de las principales enfermedades, por ejemplo, del aparato digestivo. Vamos a ver las patologías más frecuentes del sistema endocrino, es lo que hoy en día está bastante en aumento, por ejemplo, la diabetes, el colesterol, aunque el colesterol no es parte netamente endocrino, pero afecta. Vamos a ver, por ejemplo, la tiroides, vamos a ver hormonas, vamos a ver los principales patologías dermatológicas que puede haber, los antifúngicos o antimicóticos, y vamos a hablar de los antiparasitarios, ¿ya? Eso es la farmacología 2. Y en el módulo 4, en el módulo 4. En el módulo 5 ya vamos a ver netamente de administración farmacéutica. En lo que es administración farmacéutica estamos hablando netamente de gestión farmacéutica, donde el químico farmacéutico en realidad es el que encabeza, es el que lidera todo esta administración, porque bajo la responsabilidad de él recae mucho de los trabajos que van a realizar el personal técnico o el personal auxiliar, ¿ya? Entonces, todo está bajo esa orden, pero hoy en día ya no se habla de jefe, ¿no? Sino se habla de líder. Conjuntamente con el químico farmacéutico, hoy en día, con ese ejemplo, los técnicos en farmacia y los auxiliares en farmacia tienen que constantemente aprender. Entonces, estamos hablando de liderazgo, vamos a hablar, por ejemplo, de inspecciones por parte de las autoridades públicas a los establecimientos farmacéuticos, llámese así, el principal ente que regula la función de un establecimiento farmacéutico, una farmacia, es la DIGEMIT. Luego puede venir Indecopi, también puede venir el Ministerio de Trabajo, puede venir la municipalidad y puede venir la SUNAT. Entonces, tenemos 5 entes reguladores que constantemente van a estar supervisando, van a estar inspeccionando nuestro establecimiento farmacéutico si estamos cumpliendo con las normas, si estamos cumpliendo con los requisitos, ¿no? Y si se han dado cuenta, la mayoría de las inspecciones lo realizan a las cadenas justamente por lo que tienen bastante ingreso y como ya estamos hablando de gran empresa, debería estar cumpliendo todos los reglamentos. Eso no quita de que una farmacia o una botica
que es solo uno, o por ser no pertenecer a la cadena, no debe de cumplir estos reglamentos, ¿ya? Tiene que cumplir, sino que las autoridades no tienen de repente personal suficiente o tienen la cantidad de personas que pueden inspeccionar todos los locales de Lima, porque si no, eh, con seguridad les digo que la mayoría de los establecimientos farmacéuticos, llámese boticas o farmacias pequeñas, no estarían cumpliendo. ¿Por qué? Porque si hablamos de la DIGEMIT, vamos a hablar de muchas normas que se tienen que cumplir y es el principal ente que regula y la administración farmacéutica tiene que estar de acorde a ello. Entonces, estamos hablando desde la apertura hasta su funcionamiento de un establecimiento farmacéutico, cumple ciertas normas, cumple ciertos requisitos. Entonces, allí tiene que estar bajo la dirección del director técnico. ¿Ya? Eso es netamente lo que es la administración farmacéutica. En el módulo 6 vamos a hablar de farmacología 3, como para cerrar el curso, donde vamos a hablar principalmente de microorganismos que van a atacar al ser humano, que son las bacterias y los virus, ¿no? Porque si hablamos de todas las patologías que puede tener el ser humano, vamos a hablar de patologías recurrentes y de patologías crónicas. Las patologías crónicas, por lo general, se usa calmantes o se usa medicamentos que van a servir de apoyo. En cambio, si hablamos de enfermedades que van a atacar al ser humano, como son los microorganismos o los virus, tenemos que atacar a la bacteria o al virus, tenemos que matar. Y si tenemos que matar, estamos hablando de los productos antibióticos. Mal llamado antibióticos porque debería de llamarse antibacterianos, porque si estamos hablando de antibióticos, bióticos viene de vida, ¿no? Entonces, no estamos hablando de que el medicamento nos puede asesinar también a nosotros, sino es netamente un componente químico, un principio activo que está diseñado para matar bacterias. Entonces, por el nombre correcto debería ser los antibacterianos, ¿ya? Hasta hoy en día, los mismos médicos siguen empleando los términos, ¿no?, de antibióticos. Entonces, en ese caso vamos a hablar, por ejemplo, de los betalactámicos, de los macrólidos, de los aminoglucósidos, que son medicamentos ya que van a actuar a gran escala, o estamos hablando que van a actuar sobre microorganismos gram positivos y gram negativos. Llámese así, que son medicamentos o antibacterianos que actúan tanto en las células que van a tener oxígeno y que no van a tener oxígeno, ¿ya? Entonces hablamos de medicamentos de amplio espectro. Vamos a hablar también acerca de lo que es componentes de los cosméticos, hidratación cutánea, sustancias hidratantes y tratamientos corporales y capilares. De eso se va a tratar el temario del curso de asistente de farmacia. Ya, y ahora como vamos a hablar, voy a pasar de manera general lo que es el módulo 1, ¿no? La oficina farmacéutica. Como les hablé al principio, las oficinas farmacéuticas están consideradas tanto las farmacias o boticas, ¿ya? Y hay que diferenciar acá algo. Hay una diferencia entre farmacias y boticas. Ya los estudiantes anteriores que tuve ya tienen bien claro esa diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque una farmacia es un establecimiento farmacéutico que se dedica a la comercialización de medicamentos y productos afines, igual que las boticas. La diferencia es nada más y nada menos que la farmacia es propiedad de un químico farmacéutico y las boticas pueden ser propiedad de cualquier persona natural o persona jurídica. Entonces, una persona que tiene dinero, que no tiene secundaria completa, por ejemplo, puede poner una botica, pero bajo la dirección de un químico farmacéutico. Pero una farmacia, para que tu establecimiento farmacéutico se llame farmacia,
el dueño tiene que ser un químico farmacéutico, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de farmacias de establecimientos de salud, que estamos hablando de establecimientos farmacéuticos que pertenecen a lo que es salud tanto público y privado. Si se han dado cuenta, en lo que es las clínicas hay una farmacia, ¿verdad? Tiene que ser regentado o tiene que estar bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico. De igual manera, en los establecimientos de salud pública, llámese salud, SIS o cualquiera de los hospitales, por ejemplo, al que pertenece a las Fuerzas Armadas, que ya sea de naval, hospital de policía o la Fuerza Aérea, también tiene que todas las áreas de establecimientos farmacéuticos que, que son llamados farmacias tienen que estar bajo la dirección técnica de un químico farmacéutico. También están considerados como oficina farmacéutica. Los botiquines también están considerados como oficina farmacéutica. Pero acá en Lima no hablamos de botiquines, ¿verdad? Nunca han escuchado de botiquines. Hablamos de que por ejemplo, si tú tienes una empresa, una pequeña empresa donde puede ser de textilería, donde vas a fabricar polos o vas a fabricar de repente pantalones, debes tener un botiquín de emergencia, ¿no? Por defensa civil te lo piden eso. Pero este tipo de botiquines no es ello. Estamos hablando de otro tipo de botiquines que se dan y que se han dado, por ejemplo, hasta en la actualidad hay en el Perú casi más de 400 botiquines, no sé con exactitud, pero se dan en las zonas alejadas del país. Una comunidad campesina tiene que tener un botiquín y está reglamentado. Y en ese botiquín tiene que existir medicamentos de primera necesidad, ¿no? Llámese analgésicos, algunos antibacterianos que pueden ser de enfermedades recurrentes que vienen en ese caserío, en esa población. Por eso se llama botiquines. En las postas médicas, por ejemplo, la mayoría de las postas médicas que están alejadas de la ciudad en caseríos, en distritos, tanto en la selva y en la sierra, no existe una farmacia, no existe un establecimiento farmacéutico, pero sí existe un botiquín. Por eso que el botiquín también está considerado como una oficina farmacéutica. Es un establecimiento farmacéutico dedicado al expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios al usuario final. Entonces, todas las postas médicas por lo general no tienen una farmacia, sino tienen un botiquín. Ahora, las droguerías. Las droguerías ya estamos hablando de un establecimiento farmacéutico dedicado tanto a la importación, a la exportación y a la comercialización. Entonces, estamos hablando ya de, a ver, Dina me dice, no se escucha, por favor. No sé si los demás personas me escuchan. ¿O el problema es mi audio o es solo audio de ella? A Ya. ver, sí, sí se le escucha, licenciado. Ok, ok. Los que están en celular, los que están con el celular pueden corroborar si está conectado a su micrófono. Lo comúnmente cuando escuchan por celular es que no tiene activado su audio, ¿no? O su micrófono. Entonces, eso sería conveniente que lo revisen, porque veo que hay 3 personas que parece que no están conectadas sus micrófonos. Elizabeth, Magdalena Cristóbal y Judith. Seguro que tienen inconvenientes. Ok, puede proseguir, licenciado. Ok, listo. Entonces, si estamos hablando, como le mencioné, de droguerías, estamos hablando de establecimientos farmacéuticos dedicados a la importación, a la exportación y a la comercialización. ¿Por qué? Porque si nosotros como pequeños empresarios o si tenemos una botica, podemos recurrir a una droguería que importa, por ejemplo, ciertos números de medicamentos de otros países. Entonces, podemos comprarlo. Almacenes especializados, en este caso la infraestructura de un establecimiento de salud público, de las instituciones que tengan bajo la responsabilidad de estos establecimientos. ¿De qué hablamos o almacenes especializados? Son los que se van a encontrar, por ejemplo, en aduanas, cuando un medicamento llega de importación, tiene que tener un registro sanitario y ese registro sanitario lo brinda la DIGEMIT y se tiene que hacer
se tiene que pedir un permiso y dura un promedio de 4 a 6 meses en darte el registro sanitario y te pide ciertos requisitos. Entonces, una vez llega el producto a aduanas, tiene que almacenarse en almacenes especializados. Los almacenes especializados también se usa, por ejemplo, para equipos, como por ejemplo equipos de radiografía, equipos de tomografía. Entonces son almacenes especializados, ¿no? También está considerado oficina farmacéutica. Los laboratorios más conocidos que tenemos en el Perú, por ejemplo, Medifarma, Farmindustria, Acefarma, Ercil, todos ellos ya están considerados laboratorios porque producen medicamentos a nivel, o son laboratorios nacionales, ¿no? Que producen medicamentos, la diversidad de medicamentos aquí en el Perú. Entonces, estos laboratorios también pues son considerados oficinas farmacéuticas, que están dedicados a la fabricación, al envasado, al fraccionamiento, al acondicionado, reacondicionado, control de calidad, almacenamiento, exportación de los productos farmacéuticos. Entonces, esto se va a ver en el módulo 1, sobre la oficina farmacéutica. Ya. En el módulo 2, cuando hablamos de farmacología, como les mencioné, la farmacología es amplia. A veces 6 meses no es suficiente para nosotros entender todos los temas de farmacología, pero en caso de lo que es auxiliar en farmacia, vamos a dar lo conciso, lo resumido, ¿ya? Entonces, la farmacología se ocupa del estudio de los fármacos, centrándose en el conocimiento de los aspectos relativos a los medicamentos, de acción, de las acciones y de los efectos farmacológicos, las indicaciones terapéuticas y sus usos clínicos, las interacciones, las reacciones adversas y las contraindicaciones que puede tener este fármaco. Se integra en el bloque formativo de la farmacología y de la medicina, juntamente con otras materias con las que guarda una estrecha relación y cuyo conocimiento resulta imprescindible para la completa adquisición de competencias en esta área, en lo que es el tema de morfología y función del cuerpo humano, la fisiopatología, el análisis biológico, el diagnóstico de laboratorio, la inmunología, la farmacia clínica, la nutrición y bromatología, también la toxicología. Entonces, hablar de farmacología es hablar completamente de todos estos temas, porque cuando queremos estudiar a un fármaco y la acción de ese fármaco, tenemos que saber todos estos cursos, principalmente la anatomía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos la aspirina nada más, el medicamento más conocido, mucho más, con mucho más tiempo de trayectoria, la aspirina, ha sido un boom en los años que se ha creado a partir del principio activo del ácido acetil salicílico que viene del sauce, de la planta del sauce. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de su administración, que es oral. Vamos a hablar de la absorción de ese medicamento. Vamos a hablar de la distribución, del metabolismo, cómo se va a disolver dentro del organismo. Por ejemplo, se hidroliza. Si estamos hablando de hidrolizarse, estamos hablando de que va a actuar con agua. No es un medicamento que puede actuar, por ejemplo, en un medio grasoso como puede ser el fluconazol. Entonces, luego se va a absorber, va a llegar al torrente sanguíneo, va a unirse a las proteínas plasmáticas, va a ampliar su distribución dentro del cuerpo humano y luego va a hacer su efecto farmacológico. Entonces, si hablamos netamente de ese medicamento, vamos a hablar de diferentes entes que todos los medicamentos van a tener una ruta, y esa ruta es hablar pues obviamente de las interacciones de los medicamentos que puede haber entre ellos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, como hablábamos en farmacia clínica, un medicamento si lo mezclas con otro y tomas juntos, los dos van a competir por tus proteínas plasmáticas. Entonces, tenemos que saber qué medicamentos no se pueden mezclar con otros. ¿Por qué? Porque puede uno bloquear la acción del otro o puede volverse más tóxico. Entonces, todo eso vamos a ver en la farmacología 1. En lo que es la farmacología 2,
vamos a hablar, como les mencioné, de la atención farmacéutica. Entonces, la atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante la dispensación, la indicación farmacéutica y el seguimiento farmacoterapéutico. Es la participación, esta participación va a implicar en la cooperación con el médico y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en actividades que proporcionen buena salud y prevengan las enfermedades. Entonces, la atención farmacéutica se puede desarrollar en todos los ámbitos asistenciales, en la farmacia comunitaria, la atención primaria o farmacia hospitalaria. Entonces, cualquiera de estos contribuye a disminuir significativamente los problemas relacionados con los medicamentos. Ayuda a mejorar el cumplimiento de un tratamiento, por ejemplo, para que un medicamento sea efectivo y en consecuencia predomina lo que es el uso racional de los medicamentos. Entonces, teniendo estos conocimientos tanto de la farmacología y teniendo el conocimiento de lo que son la buena atención farmacéutica, vamos a tener finalidades que debemos de tener como perfil de un profesional en farmacia, ¿no? Y su principal objetivo es que todos los medicamentos sean usados de manera adecuada para tener el uso racional de cada uno de ellos. A ver, Joana Judith Kelly mencionan que no se escucha. Verifiquen por favor sus audios, porque las demás personas me están escuchando, ¿verdad? Sí, licenciado, sí se le escucha. Okay. A ver, vamos a ver. Sí, todos los demás escuchan, ¿no? Dice, o si no pueden verificar pueden volver a ingresar y ingresar nuevamente, salir de la sesión e ingresar nuevamente. ¿Ok? Ya, prosiga, licenciado. Ok. Ya. En la farmacología 2, como les mencioné, ya es introducirnos un poco más en el tema farmacológico, en lo que es ya profundizar intersticialmente, por decirse así, ya cuando el medicamento llega a una célula. Entonces aquí vamos a describir las propiedades farmacológicas. Así como un medicamento tiene propiedades farmacológicas, también puede tener propiedades toxicológicas, puede tener propiedades que van a hacer reaccionar al organismo, ya sea por el mismo principio activo o puede ser por los excipientes. ¿Ya? Entonces, también esos temas vamos a tocar en este módulo. Vamos a hablar sobre la farmacocinética, el sinergismo que puede tener, como les mencioné, hay algunos fármacos que al mezclarse van a potenciar su acción, como por ejemplo el diclofenaco y el paracetamol. Son dos medicamentos que al unirse potencian, pero hay otros medicamentos que al juntarse se bloquean. Entonces, todo eso vamos a ver en este tema. Vamos a ver los efectos adversos y las interacciones de los principales fármacos que se emplean en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas, neurológicas, cardiovasculares, infecciosas y algunos medicamentos conocidos oncológicos, ¿no? Entonces, comparar fármacos del mismo grupo terapéutico en sus aspectos más sobresalientes. Entonces, si hablamos de, por ejemplo, de analgésicos o de AINES, estamos hablando de una gama de productos, de una variedad de productos. Si bien se entiende que los AINES, por ejemplo, tienen tres propiedades, ¿no? Antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Algunos son más potentes en cuanto a la analgesia,
Algunos son más potentes en caso antipiréticos y algunos son más potentes como antiinflamatorios, ¿no? Llámese así, por ejemplo, los medicamentos que actúan mucho más rápido en cuanto a la piresis o a la temperatura, es el más conocido de primera línea es el paracetamol, y en caso de que no hay respuesta con ello, se sube al metamizol sódico, a la antalgina. De igual manera, cuando hablamos de antiinflamatorio, estamos hablando del naproxeno, del ibuprofeno, estamos hablando en caso de dolores fuertes, por ejemplo, meloxicam, piroxicam, también van a cumplir las otras acciones, tanto de bajar la fiebre y la inflamación, ¿no? Pero son menos potentes en diferentes rangos. Y si hablamos netamente de antiinflamatorios, estaríamos hablando de los corticoides. Entonces, todo eso vamos a hablar en este módulo de lo que es la farmacología 2. Y también, ¿no? Acá mencionar, por ejemplo, medicamentos de acuerdo a sus propiedades farmacológicas, vamos a encontrar qué medicamentos van a tener menos tiempo de vida en el organismo, que se van a metabolizar rápido, que se van a excretar mucho más rápido. Vamos a mencionar fármacos, por ejemplo, que puedan estar dañando los riñones, fármacos que van a actuar sobre el sistema nervioso. Entonces, todo engloba lo que son la farmacología 2. Ahora, en cuanto a la administración farmacéutica, estamos hablando de gestión administrativa, como les mencioné. En estos tiempos son más que esenciales el conocimiento de la cultura organizacional, la administración, el marketing farmacéutico, la contabilidad, el análisis financiero, la atención farmacéutica y otros aspectos afín a la gestión. Entonces van a hacer que este profesional sea lo más competitivo posible y esté preparado no solo para el manejo administrativo de un local farmacéutico, sino también para las distintas empresas de la exigencia profesional, tales como puede ser las droguerías, distribuidoras, cadenas farmacéuticas y laboratorios farmacéuticos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de atención farmacéutica, estamos hablando netamente de establecimientos farmacéuticos que se van a dedicar a la venta de productos, a la dispensación de productos, ¿no? Pero si estamos hablando de administración farmacéutica, ya estamos hablando de algo global, de algo general, donde el profesional que se prepara en este tema va a estar preparado para poder administrar diferentes establecimientos farmacéuticos, desde un laboratorio hasta un botiquín. Eso es lo que nos habla hoy en día, lo que es la administración farmacéutica. Y el módulo 3, como les hablé, vamos a hablar de la farmacología. El módulo 6 es farmacología 3 ya. Vamos a hablar sobre los medicamentos que se emplean ampliamente y con mucha frecuencia. Su prescripción constituye el último acto de la visita médica, unas veces con el objetivo terapéutico, otras veces con fines profilácticos o de diagnóstico. Su consumo tiene implicaciones económicas y sociológicas que van más allá de la mera herramienta terapéutica. A lo largo de esta asignatura, los estudiantes deberán emprender las bases para seleccionar el mejor medicamento para un paciente concreto, y para ello debe de conocer el sistema de desarrollo y evaluación clínica de los medicamentos. Entonces, como les mencioné, la parte de la farmacología 3 ya implica que vamos a ir mucho más allá de conocer un medicamento, ¿no? Sino vamos a hablar ya de que vamos a tener relación, por ejemplo, a verificar una historia clínica. Cuando verificamos una historia clínica, vamos a entender que el tratamiento ya va a depender de muchos resultados o de muchos diagnósticos, tanto sanguíneo, tanto de imágenes, por ejemplo. Entonces ya nos implica incluso a aplicar lo que es la farmacia clínica. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, en nuestro país se habla bastante de automedicación y hay bastantes estudios que lo están realizando hoy en día de automedicación. ¿Por qué?
porque el mismo sistema de salud que tiene el país es precario. Todos los hospitales colapsan, hay mayor cantidad de pacientes que no llegan a atenderse. Entonces, por lo tanto, la primera línea donde recurren es a un establecimiento farmacéutico, llámese una botica o una farmacia. Pero eso no quita tampoco que los otros países se automedican. Mira, por ejemplo, esto que he bajado es la automedicación en el mundo. Estados Unidos está superando a todos en automedicación. Pero si nos damos cuenta, su automedicación de ellos no es con medicamentos que netamente pueden tratarse de lo que son los antibacterianos, sino mira los analgésicos, que son medicamentos de libre venta, que también acá en Perú son de libre venta, son los que ocupan el mayor porcentaje. Constipado o tos, los antigripales, por ejemplo, son de libre venta, también está ocupando un porcentaje alto. Los digestivos, los tratamientos para la piel, vitaminas y minerales. Entonces, si nos damos cuenta, los países desarrollados incluso tienen una alta tendencia de automedicación, pero ninguno de ellos usa antibióticos en su tratamiento de lo que han hecho el estudio de automedicación. Entonces, a nosotros nos ven, tanto a toda Latinoamérica y especialmente en el Perú, la automedicación se agrava por el mismo tema de que nos estamos automedicando con los antibacterianos y eso a la larga produce resistencia bacteriana y no nos curamos fácilmente y cada vez vamos a necesitar de medicamentos mucho más fuertes, mucho más potentes. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es lo que es el módulo 6, lo que vamos a desarrollar del curso. Ya. Ahora vamos a entrar a lo que es la importancia de la farmacología. Como les hablé al principio, estimados estudiantes, es muy importante hoy en día hablar de la farmacología, porque no hay que dar solo énfasis como empresariado, o vamos a dar énfasis en cómo atender o las técnicas de atender. Todos los cursos en realidad es importante, pero hay que dar más énfasis en lo que es la farmacología. ¿Por qué? Porque los personales técnicos y todos deben empaparse de la farmacología para hacer el buen uso de este tema y este curso, para así llegar a los pacientes a que usen adecuadamente el medicamento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de farmacología, estamos hablando de fármaco o droga. Todo medicamento está considerado una droga. ¿Ya? Ahora, puede haber drogas que van a tener efecto terapéutico, pueden ser drogas que van a tener efecto tóxico, efecto nocivo. Entonces, todo fármaco, desde un punto de vista, es una droga. Es un agente químico que tiene acción sobre los seres vivos. Toda sustancia que pueda utilizarse para la curación, la mitigación o la prevención de enfermedades es considerado fármaco, ¿ya? Y droga, obviamente, todos los principios activos, y tanto como pueden ser nocivos para la salud o que van a tener un efecto terapéutico. Entonces, la farmacología, en realidad, como les mencioné, es amplio, va a estudiar netamente a los fármacos, donde va a haber ramas, ¿no? Ramas que se van a dividir, por ejemplo, en la farmacodinamia, que es la acción de las drogas dentro del organismo, como un medicamento ingresa al organismo y va a hacer su acción en cada tipo de célula, en cada tipo de órgano. Entonces, ¿cómo se va a distribuir? La farmacocinética ya estudia lo que ocurre el fármaco en el cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción, todo ello estudia la farmacocinética. La farmacotecnia estudia la preparación de las drogas para administrar a los pacientes.
Si bien es cierto, los medicamentos hoy en día, que los tenemos en los anaqueles, que los tenemos en las farmacias, viene a partir de la farmacotecnia, porque hay que entender que la medicina es de muchos años atrás, donde ha estado unido tanto el médico y el farmacéutico, era una sola persona. Entonces, desde mucho más antes, ya la farmacotecnia tiene mucho más antigüedad que la farmacología, porque empíricamente se ha usado la farmacia o los medicamentos, las drogas, se ha usado para curar enfermedades gracias a la farmacotecnia, porque hemos usado antiguamente moliendo las plantas, pulverizando las plantas, quitando la grasa a los animales, algunas veces los venenos a los animales. Todo eso tiene una historia para que nazca lo que es la farmacotecnia. Entonces, hoy en día, gracias a todas esas técnicas que se han reunido con el paso de los años, sabemos que un polvo tiene cierta capacidad para captar agua. Sabemos que las cremas están hechos a base de sustancias que van a ser absorbibles en la piel. Sabemos que los geles son de mayor acción farmacológica porque van a absorberse mucho más rápido en la piel. Entonces, todo eso a estudiar la farmacotecnia. Ahora, la terapéutica es la aplicación de los medicamentos y otros medios para el tratamiento de enfermedades. Entonces, todo esto se engloba para dar el curso de lo que es la farmacología, para englobar al curso en general la farmacología. Luego va a venir pues la dosis, ¿no? Conociendo a un medicamento, viendo qué va a hacer en el organismo, cómo va a actuar, tenemos que estudiar la dosis. Entonces, la dosis es la cantidad de droga o cantidad de medicamento que se debe de administrar a un ser vivo para producir un efecto deseado. Estará determinado por el peso de la persona, por la edad de la persona, las características del fármaco. ¿Ya? Por el peso, obviamente, como les hablaba hace un momento, el medicamento, por ejemplo, por lo general 500 miligramos de amoxicilina, de acitromicina, o 4 miligramos de dexametasona, o 4 miligramos de clorfenamina, todos han sido estudiados clínicamente para que a un peso estándar tenga una acción terapéutica. Pero si estamos hablando que una persona adulta está con sobrepeso, ese fármaco no va a ser suficiente para una acción farmacológica. Tampoco va a ser bueno cuando una persona, por ejemplo, mayor, porque estamos hablando de personas mayores, tenga un peso mínimo, o una persona que sufre de anorexia o que sufre de otras enfermedades, por ejemplo, debería tener un promedio de 65 a 75 kilogramos de acuerdo a la talla, pero está pesando 35. Esas dosis normales que se ha estudiado puede ser tóxico. Entonces, para hacer una dosis correcta, tenemos que saber el peso, la edad de la persona, porque a medida que pasan las edades en el organismo, tenemos sustancias, por ejemplo, en el estómago tenemos el ácido clorhídrico, tenemos lipasas, tenemos proteasas que van a dar inicio a un metabolismo de los alimentos. El ácido clorhídrico va a empezar a diluir a los medicamentos. Entonces, todo ello, a medida que pasa el tiempo, va menorando. De igual manera, va menorando la capacidad del hígado de poder absorber nutrientes. Entonces, a medida que pasa la edad, el medicamento también tiene que bajar su dosis para que tenga un efecto deseado, un efecto terapéutico. Entonces, por eso hablamos de dosis terapéutica. Estamos hablando de dosis exacta que va a ser una acción farmacológica. Estamos hablando de dosis mínima, estamos hablando que a esa dosis mínima va a tener un efecto terapéutico. Si estamos hablando de dosis máxima, estamos hablando que pasado esa dosis máxima puede volverse dosis tóxico. Entonces, por ejemplo, si un niño de 5 años tiene que tomar el paracetamol 5 mililitros cada
8 horas. ¿Y qué pasa por accidente? Puede tomarse el frasco entero. Entonces estamos hablando de dosis tóxica. Y si esa dosis tóxica incluso no puede llegarse al momento del auxilio a poder hacer un lavado, se puede volver dosis letal, porque cuando el medicamento llega a sangre, se vuelve dosis letal. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver la farmacología en el estudio de las dosis correctas que se tiene que dar. El efecto y la acción farmacológica. Hay que diferenciar el efecto y la acción. En lo que es la manifestación de la acción farmacológica, o sea, la respuesta del organismo al medicamento. Eso es el efecto que va a causar. La acción se define como la acción de la droga a la modificación que produce en las funciones del organismo, aumentando o disminuyendo estas. Por ejemplo, si tomamos un magnesol, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que las células empiecen a activarse. ¿Y se activan por qué? Porque el magnesol actúa como un cofactor dentro de las mitocondrias. Entonces, ¿qué hace? Las células empiezan a trabajar creando energía. Todo ello hace pues que es una acción del fármaco, ¿no? Y la acción farmacológica es lo que se va a ver en respuesta a esa acción. Entonces, un medicamento puede realizar acción en tu célula, su manifestación, por ejemplo, en los antidepresivos. ¿Qué pasa? Tomas una sertralina, que es un antidepresivo, la acción que va a hacer en tu organismo es activar al sistema nervioso mediante ingreso a las neuronas, por ejemplo, a la dopamina, y va a hacer que empieces a sonreír, que empieces a estar alegre, que empiezas a conversar, y eso es la manifestación de la acción farmacológica. Puede haber estimulación o puede haber depresión. Entonces, cualquiera de las acciones farmacológicas que va a hacer puede realizarte mediante la manifestación de la estimulación o de la depresión. Estimulación es cuando aumenta la función de las células de un órgano o de un sistema del organismo. La depresión o inhibición es, por ejemplo, la disminución de la función de las células de un órgano o el sistema del organismo. Por ejemplo, si hablamos de depresores, estamos hablando del alcohol. El alcohol, aparentemente, su acción farmacológica es activar, ¿verdad? Pero no activa. En realidad, tiene dos acciones. Primero activa porque aumenta el nivel de alcohol en sangre. Al momento que aumenta el nivel de alcohol en sangre, aumenta el aumento, por ejemplo, cuando actúa sobre los riñones y la glándula suprarrenal está actuando en aumentar la adrenalina. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con aumento de presión arterial, con aumento de energía. Y luego va a deprimir. ¿Cuándo deprime el alcohol? Cuando llega al sistema nervioso. Entonces, cuando el alcohol está en el organismo, llegando al hígado, cuando está pasando por todo el sistema renal, el alcohol se vuelve un activador, activa el organismo, pero cuando pasa la barrera hematoencefálica o pasa al sistema nervioso, deprime, porque ya cuando pasa al sistema nervioso, ya actúa sobre el sistema límbico, y ahí obviamente el que se encarga de activar tanto al sistema renal y al sistema circulatorio es la hipófisis. Entonces, cuando hablamos de la hipófisis, estamos hablando que el centro principal que va a liberar las sustancias químicas que van a activar se está deprimiendo. Entonces, el exceso de alcohol incluso puede llevar a la muerte por depresión del sistema nervioso. Entonces, todos esos efectos terapéuticos se tienen que ver. Tipos de acción farmacológica. También puede haber irritación cuando hay estimulación violenta que produce, por ejemplo, una lesión con alteraciones de la nutrición, crecimiento o morfología de las células. Por ejemplo, una irritación puede ser un efecto de un medicamento que te ha producido alergia. Entonces, una reacción medicamentosa puede producir irritación.
Entonces también se da porque está actuando en las células. Puede haber acción farmacológica de reemplazo, como por ejemplo la sustitución de una secreción que falta en el organismo, por ejemplo, a una hormona, ya sea de la hormona de la tiroides, hormonas de reemplazo, por ejemplo, en caso del sistema endocrino. Puede haber antiinfecciosas, acción de ciertas drogas que en el organismo son capaces de atenuar o de disminuir a los microorganismos que van a producir una infección. Ahora, también dentro de la farmacología vamos a ver las vías de administración. Hay que entender que las vías de administración son parenterales y enterales. Hay dos tipos, lo que son parenterales, que son de acción rápida, y las enterales que son de acción lenta, ¿no? Entonces, si vamos a ver lo que es las vías de administración enterales, van a tener ciertas características. Esas características es, por ejemplo, fácil de administrar. Un medicamento que vamos a dar por vía oral, ya sea tabletas, grajeas, píldoras, es fácil de administrar. Método simple y seguro, pero puede causar irritación gástrica. La absorción de los medicamentos se van a ver influenciado por varios factores, como por ejemplo, si una persona tiene gastritis o úlcera, va a tener que sufrir algunos cambios el medicamento. O si sufre demasiada acidez en el estómago, el medicamento va a diluirse mucho más rápido. O algunas veces cuando están tomando lo que son el omeprazol, el pantoprazol, el medicamento va a demorar en disolverse, por lo tanto va a demorar en su acción farmacológica. Por lo general, un medicamento aplicado por vía oral va a demorar entre media hora a una hora a hacer su efecto farmacológico. Pero si estamos hablando de las vías parenterales, estamos hablando de que su absorción es mucho más rápida. Incluso ya no necesita liberación porque el medicamento va directamente al torrente sanguíneo. Se puede emplear este tipo de medicamentos a pacientes que pueden estar con vómitos, con diarrea, que pueden estar inconscientes o por falta de cooperación, ¿no? Por ejemplo, un niño que no quiere tomar un jarabe, un niño que no se deja poner, por ejemplo, un supositorio en caso de que hay fiebre, tienes que aplicar una ampolla. Entonces, estamos hablando de vías parenterales que van a hacer mucho más rápido su acción, que por lo general también va a ser más dolorosa, tiene que tener mucho más, tiene que ser mucho más riguroso en el control de la dosis. Tiene que tener el sitio de entrada de bacterias, puede haber ese sitio de entrada de bacterias, por eso tenemos que tener bastante cuidado en la asepsia, en limpiar bien la zona. Entonces tiene que haber técnicas de aplicación de ampolla, ¿no? Siempre hay que verificar eso. Entonces, si hablamos de las vías enterales, estamos hablando también de la vía oral, que como les mencioné, es cómoda, no se requiere mucha incomodidad para poder aplicar por la vía oral. Además, cuando se habla de vía oral, estamos hablando ya de personas que son conscientes de lo que están tomando, ¿no? Fácil de administrar. Los jugos gástricos pueden actuar sobre los medicamentos, obviamente principalmente el ácido clorhídrico en el estómago o el jugo pancreático que puede ser en el duodeno, en el intestino delgado. No podemos aplicar este tipo de medicamentos en pacientes inconscientes o por riesgo de broncoaspiración. Algunos fármacos producen efectos sobre la dentadura, como por ejemplo la tetraciclina, ¿no? Puede producir irritación gástrica. Este es en caso de los medicamentos que no tienen una protección entérica del medicamento, o la mayoría de los genéricos que causan irritación gástrica, ¿no? La absorción que puede ser en el intestino delgado, o que en la mayoría es en el intestino delgado. Como saben, el ácido clorhídrico lo diluye en el estómago, luego pasa al intestino delgado y se absorbe ahí, llega al hígado, del hígado pasa a la sangre a su distribución. Entonces, todo medicamento tiene una vía de recorrido para hacer su acción farmacológica.
La vía sublingual, lo cual se coloca el medicamento debajo de la lengua, se absorbe por los vasos capilares que están ubicados en la zona. Ejemplo, la nitroglicerina, su acción es mucho más rápida y completa. O algunos medicamentos también, como por ejemplo el captopril de 25 miligramos, también es sublingual. Hay también analgésicos como por ejemplo el Dolnix sublingual. Entonces hay varios medicamentos para hacer de que su acción sea mucho más rápida, se aplica por vía sublingual. Ahora, la vía parenterales, podemos hablar de lo que son medicamentos intramusculares, que son medicamentos que, que cumplen una función de depósito en el tejido muscular mediante el uso de jeringas. En los sitios de aplicación puede ser la deltoide, la dorsobluteal o la región vasto-externa. Los sitios de aplicación seleccionados depende del tamaño del paciente, la cantidad de tejido muscular, de proximidad al nervio ciático y a otros vasos que puede haber. Va a depender también del estado de la piel. Por ejemplo, en caso de las vacunas que se aplican para lo que es la diabetes o lo que es la insulina, se aplican vía periumbilical. Entonces, a lo largo del tiempo que se van aplicando, muchas veces sufre o se forma callosidades. Entonces, todo eso va a depender, por ejemplo, en caso de que se tiene que evaluar si se sigue aplicando por la misma zona. También va a depender de la naturaleza de los fármacos. Hay fármacos que van a ser mucho más dolorosos, por ejemplo, los que son aceitosos, llámese el metamizol, o puede ser el mismo la ceftriaxona. Entonces son medicamentos que te van a causar mucho más dolor, ¿no? Máximo se debería aplicar 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros, pero hoy en día también se habla de acuerdo al volumen y del tipo de medicamento, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, cuando lo mezclan, no sé si se han dado cuenta, le mezclan un antibiótico, un analgésico y a veces la dexametasona y a veces llega hasta 7, 8 mililitros. Por lo general, hasta 10 mililitros máximo debería de ser. Lo ideal es que sea 5 mililitros de medicamento nada más para aplicar en lo que es intramuscular. La absorción es rápida, es un promedio de 5 minutos que demora en absorberse el medicamento. Ahora, los parenterales, por ejemplo, si hablamos de la intravenosa o endovenosa que le llaman, es la administración del medicamento directa al vaso sanguíneo. Por lo general es vena, ¿no? No aplicamos a arteria, porque la arteria sería mucho más rápido que está llegando al corazón el medicamento. La absorción del 100%, en este caso, está directamente aplicándose a la vena. La acción va a ser mucho más rápida. Los volúmenes mayores pueden ser de estos fármacos, en caso de sueros, o pueden ser vitaminas, o puede haber incluso alimentación parenteral. Sitio de entrada para las bacterias también es mucho más rápida y hay que tener bastante cuidado en la asepsia en este caso. También hay las parenterales, está considerada, por ejemplo, la subcutánea. La administración de medicamentos en el tejido subcutáneo son volúmenes muy pequeños, por ejemplo, para hacer pápulas, para verificar si una persona es alérgica o no a un medicamento. La inserción de la aguja va a ser a los 45 grados. Los sitios de aplicación es en la parte superior del brazo, cara anterior y lateral del muslo, zona ventroabdominal inferior. Entonces ya estamos hablando de que esto es una especialidad principalmente de las enfermeras, ¿no? Pero no somos ajenos los farmacéuticos o los técnicos en farmacia, los auxiliares, que debemos de conocer todas estas zonas para realizar una buena explicación al paciente en caso de que va a aplicarse un medicamento. Otras normas generales hay que ver, por ejemplo, para realizar una buena atención en cuanto al conocimiento de la farmacología, las 5 cosas correctas que debemos de aplicar en un paciente es que el paciente sea el correcto que se esté aplicando. O sea, tenemos que tener un historial del paciente o tenemos que estar
seguros de que ese paciente es el que necesita el medicamento. Hay que ver la hora en que se va a aplicar el medicamento o cuándo o qué hora inicia su tratamiento. Tenemos que ver el medicamento si es el correcto, lo que pide la receta para ese paciente. Hay que ver la dosis dependiendo del, como les mencioné, del peso del paciente, la vía de administración. Entonces, si estamos hablando de todo esto, imagínate, todos estos conocimientos debemos de tener hoy en día, pero si lo tenemos, no lo aplicamos muchas veces, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a un establecimiento farmacéutico, muchas veces agarramos la pastilla, llevamos a la casa y nos lo tomamos, pero no hacemos un seguimiento farmacoterapéutico ni nada de ello. Tenemos que tener antes de eso un lavado de manos, antes de la preparación, consultar si la letra del médico no es legible o hay dudas en la indicación. Es eso hoy en día, por ejemplo, a veces a los técnicos en farmacia, los pacientes o los clientes los gritan, ¿verdad? Nos dicen que no has estudiado para leer esa receta, pero es que a nosotros no nos han enseñado leer recetas, a nosotros nos enseñan la farmacología. Las recetas muchas veces nosotros los sacamos por deducción, por las concentraciones de muchas veces de los medicamentos, por la especialidad de dónde proviene. Entonces, tenemos que lidiar muchas veces con ello, ¿no? Pero, como les mencioné, en el área legal, el médico hoy en día tiene que tener una letra legible, porque es obligación del médico escribir bien. Aparte de ello, tiene que poner un teléfono en la receta para que cualquier duda o consulta que pueda haber tanto del farmacéutico, tanto del paciente, se les esté haciendo o se les esté llamando, porque no podemos dar un medicamento por deducción tampoco, porque puede ser un medicamento erróneo. Entonces, todo el material debe estar limpio. Un error en la administración de los medicamentos, ya sea relacionado con dosis o paciente o vía, debe informarse de inmediato al médico, identificar al paciente antes de la aplicación. Bueno, esto nos habla de manera general cómo se debe realizar en un hospital. ¿Ya? Ahora, en cuanto al asistente en farmacia, ¿qué funciones va a cumplir hoy en día? Entonces, hemos dado una introducción, por ejemplo, de la farmacología, porque es el tema mucho más amplio que se va a llevar en lo que es el curso, pero como les mencioné, también vamos a hablar de otros temas. Pero un asistente en farmacia, ¿cuál debe de ser su función o cuál es su función hoy en día? En cuanto a la atención al cliente, por ejemplo, los auxiliares o los asistentes en farmacia deben ser capaces de explicar a los pacientes cómo tomar los medicamentos de manera segura y eficaz. Si el paciente necesita asesoramiento, deben conocer los efectos secundarios, asegurarse que no toma otro tipo de medicamentos al mismo tiempo. Ahora, el suministro de medicamentos es en caso de que el auxiliar en lo que son los hospitales se dedican, por ejemplo, una vez emitida la receta, una vez digital la receta, ellos se encargan de sacar el medicamento, de entregar el medicamento. Entonces, en cuanto al suministro de medicamentos y productos no médicos en farmacias, como por ejemplo alimentos para bebés o cosméticos o material médico quirúrgico. Preparación de medicamentos, eso en caso de que trabaja, por ejemplo, en el área de farmacotecnia o lo que es la farmacia de preparados magistrales. Estamos hablando que tiene que estar bajo la supervisión de un farmacéutico, pueda implicar, por ejemplo, la medición de los líquidos, la medición en caso de polvos, de tabletas, la mezcla de las sustancias para crear pomadas, la selección de los envases para las cremas o de los frascos para los medicamentos, y la creación, por ejemplo, de las etiquetas con la prescripción médica. Tiene que tener un manejo del software. Hoy en día todas las personas tienen que manejar el sistema Windows más que todo, el software farmacéutico y control, por ejemplo, de stocks. Los auxiliares o los asistentes en farmacia desempeñan también algunas tareas administrativas, tales como, por ejemplo, el registro de recetas y los pedidos de los nuevos medicamentos cuando se terminan. Control de la caducidad. Entonces, todos los auxiliares en farmacia, los asistentes de farmacia deben de saber un manejo adecuado, por ejemplo, de almacenamiento de los productos
y verificación constantemente de la caducidad o de la fecha de vencimiento, tanto de los medicamentos, de los productos afines. Entonces, los auxiliares tienen que almacenarlo según las normas de conservación que hoy en día rige en nuestro país. El perfil. El perfil del profesional, del técnico, del auxiliar en farmacia tiene que ser con conformación o con formación específica en el área de farmacia o para farmacia, que muestre interés por la ciencia y la rama sanitaria, con un enfoque completo y metódico en su trabajo, precisa y con excelente atención al detalle en cualquier área que trabaja, con habilidades numéricas, habilidad para trabajar en equipo. Yo creo que esto de habilidad para trabajar en equipo te piden todas las empresas, ¿ya? Porque hoy en día, si estamos hablando de productividad, estamos hablando de que cada trabajador cumple un rol importante en una empresa. Entonces, el tema de trabajar en equipo es que todos los personales deben de tener esa habilidad, con habilidades de comunicación para explicar con claridad y dar consejos claros, tener ser bastante amistoso y accesible para trabajar de cara al público, responsable ante la confidencialidad del paciente. En este caso estamos hablando de ética profesional, ¿no? Las competencias en que el técnico o mejor dicho, el auxiliar en farmacia tiene que tener aptitudes para trabajar en el servicio al cliente, capacidad para trabajar en equipo, capaz de dar explicaciones claras y concisas, capaz de prestar atención al detalle, capaz de seguir procedimientos establecidos, habilidad para los números, habilidad comunicativa, habilidades en caso que va a trabajar en laboratorio, habilidades informáticas y ser siempre meticuloso. Esas son las competencias hoy en día que debe de tener un asistente de farmacia o un auxiliar de farmacia. Hasta ahí. Muchas gracias. Hola.
Bien, estudiantes, ¿qué tal? Ya, damos gracias al licenciado por la clase del día de hoy. Y bueno, antes de culminar, quisiera saber si tienen alguna consulta relacionada con a ver, vamos a ver, con lo que se ha mencionado, el temario. Voy a activar pueden hacerlo por el chat, a ver, por el chat, eh, pueden hacer consultas por el chat. No sé si, a ver, alguien tiene una consulta. Natalia, a ver, alguien que hay una, no puedo escuchar todo porque, ya, Rosa. A ver, si tuviera una consulta para darles las indicaciones respectivas acerca del curso, las concernientes a lo que es la coordinación. El curso de asistente de farmacia dura 6 meses en total, ¿no? Tiene una duración de 6 meses, como se le había indicado. 6 meses. ¿Está bien? A ver, ¿alguien más tiene una consulta? A ver, ¿cuánto tiempo duró el curso? 6 meses. Voy a activar los micrófonos, a ver si alguien quiere hacer prender su audio, puede hacerlo también. Me gustaría saber, un botiquín, como mencionó, puede estar al nivel de una farmacia. Un botiquín, o una botica, ¿será? A ver, acá dice Ángela, desea saber si, sí, una botica, dice, una botica. Si una botica puede estar a nivel de una farmacia. Es la pregunta que hace Ángela. A ver, como mencioné, la botica y tanto la farmacia eh, tienen en cuanto a su actividad económica es la dispensación, la venta de medicamentos y de artículos afines, llámese así lo que es perfumería, donde va a entrar el rubro tanto de jabones, champús y todo ello, ¿no? Afines. Ahora, la diferencia en cuanto a la actividad económica no hay. La única diferencia es de que el propietario es un químico farmacéutico y es como que cuando el químico farmacéutico es el propietario le da más garantía, ¿no? Es por llamarse así. Pero en cuanto a lo que es el sistema de atención y todo, es lo mismo. Así es. Ok. ¿Alguien tiene más una consulta? Puede, a ver, acá hay otra consulta de Jessica. En la farmacocinética estaríamos hablando del proceso LATME. Estaríamos hablando del proceso LATME, dice. LATME, farmacocinética. Sí, así es. Ya. Vamos a explicarlo eso, ¿ya? Eso es netamente en lo que es farmacología. A ver, le comparto la pantalla. Ya está. Ya. Cuando estamos hablando de farmacocinética, estamos hablando justamente del sistema LATME, porque farmacocinética y farmacodinamia es diferente. Tienen tiene parecido significado, pero se diferencia en esto. Ya, ¿dónde está? Espera. Aquí. A ver, en lo que es la farmacocinética y farmacodinamia, vamos a diferenciar. Es la acción de las drogas en el organismo. La farmacodinamia es el dinamismo en cómo un medicamento al ingresar a tu célula va a actuar. Entonces, en cambio, la farmacocinética es el estudio de lo que es LATME, justamente lo que dices, ¿no? Estudia de qué es lo que ocurre con el fármaco una vez que ingresa en tu organismo o desde el momento de que ustedes ingieren.
o desde el momento en que el medicamento llega al torrente sanguíneo, en caso de que el medicamento se está siendo aplicado por vía endovenosa o intramuscular. Entonces, la farmacocinética específicamente estudia la liberación del medicamento, la absorción del medicamento, la distribución, el metabolismo y la excreción. Específicamente es eso lo que es la farmacocinética. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Está muy, muy interesante la clase. Ya sé qué es farmacología en sí, qué es la diferencia entre farmacia y botica. También veo que es los antiinflamatorios, que los corticoides, ¿sí? ¿Ese es correcto? Son antiinflamatorios potentes, pero hay que tener bastante cuidado en el uso, por ejemplo, en personas que tienen defensas bajas y también en personas diabéticas. Ok, una persona, por ejemplo, un paciente crónico con antiinflamatorios, por ejemplo, yo sufro de fibromialgia, pero solamente me aplico intramuscular cuando cuando yo realmente yo estoy mal, que me sienta yo mal. Pero básicamente cuando uno sufre de fibromialgia, que es toda la parte muscular y las contracturas, siempre tomo diclofenaco. A eso me sumo de que estuve un poco mal hace 3 meses, que tuve que irme de emergencia. Pero es por lo que ya se me ha hecho como especie de una gastritis, pero no crónica, solamente gastritis leve, que lo puedo controlar. Esa es mi pregunta. Buenas tardes. ¿Hello? Hola. Quisiera saber cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y uno de marca, por favor. Ya. A ver, primero vamos a responder a la señorita que nos mencionó acerca de los antiinflamatorios que les causa gastritis, ¿verdad? Entonces, cuando estás tomando por demasiado tiempo los antiinflamatorios o incluso los antibacterianos, te va a producir sí o sí una irritación al estómago, por el mismo hecho de que daña las paredes o la mucosa gástrica. Se recomienda siempre tomar los antibacterianos o los analgésicos después de las comidas, o si lo has tomado, por ejemplo, ya en un periodo largo de tu desayuno, de tu almuerzo, es importante que después de ello tomas regeneradores de la flora intestinal, como son la enterogermina, el vacunagel, o cualquier otro regenerador de la flora, o incluso naturales, como por ejemplo la sábila, la linaza. Entonces hay que ayudarnos también con medicina natural en caso de que te está produciendo irritación al estómago. ¿Ya? Gracias. Ahora, en cuanto a la otra pregunta era la diferencia entre el genérico y el marca, ¿verdad? A ver, vamos a sacarnos esta duda de manera general. ¿Hay una diferencia? Claro que sí. Primero, empezando por el precio. Ahora, ¿por qué se viene esa diferencia? Si hablamos químicamente que los dos medicamentos son lo mismo, ¿no? Químicamente
el principio activo o la fórmula química es el mismo. La diferencia es que hay calidades. Cuando ustedes o cuando cualquier laboratorio va importa los principios activos, porque acá en Perú no se elabora principios activos, no hay materia prima, todo lo traen de otros, pues la amoxicilina, la clorfenamina, diclofenaco lo traen de otros países. Acá los laboratorios simplemente lo tabletean, las industrias farmacéuticas lo tabletean y lo sacan como sus productos de ellos o como de marca, ¿ya? Cuando vamos, principalmente ahorita vienen los principios activos de Alemania en mayor proporción, aunque también ya están entrando los de la China y los de la India, pero allá tienen que hacer un estudio de esos principios activos que se llama el estudio de bioequivalencia, ¿ya? Entonces, cuando vamos a comprar el principio activo hay tres tipos de precios. La misma amoxicilina tipo A te cuesta $300 el kilo. El tipo B te cuesta $200 y el tipo C te cuesta $100. Entonces dime, ¿por qué cuesta así? Porque obviamente los medicamentos de tipo A o clase A han sufrido, o mejor dicho, han sido modificados para tener alta pureza y haber hecho estudios de bioequivalencia o estudio preclínico. ¿Qué le llaman a eso? Un estudio de comparación, lo cual en el Perú también lo tienen que hacer para que pase un control de calidad el Instituto Nacional de Salud. Ellos se encargan de hacer el control de calidad. Cuando llega el medicamento a aduanas y quieren sacar su registro sanitario, entonces llegan a Proxeno genérico. Entonces ellos tienen que verificar bajo el control de calidad en un espectrofotómetro si lo que dice la ficha técnica de ese medicamento es lo correcto. Entonces la ficha técnica te dice naproxeno de 550 miligramos. Cuando el Instituto Nacional de Salud lo lleva y lo analiza en el espectro, que si sale 520, ese medicamento no pasa el control de calidad. Entonces, si el Instituto Nacional de Salud le ha dado el visto bueno para la venta, es porque todos esos medicamentos cumplen. Ahora, la diferencia es que al momento que le tabletean, porque si estamos hablando de una pastilla, esta pastillita es una tableta, no confundan con todo el blister. Ese blister donde el medicamento está 10 unidades, eso se llama blister. Tableta es uno solo. Entonces, acá lo tabletean. Entonces, ¿qué pasa con el medicamento genérico y de marca? Lo usan, pues, medicamentos de primera calidad o de tipo A. Y le van a adicionar excipientes mucho más absorbibles en el organismo, como es la maicena, el almidón. En cambio, los medicamentos genéricos tienen el principio activo de tipo C, o mejor dicho, de baja calidad, que es químicamente igual, pero le van a echar carbonato de calcio para tabletearlo, que es cal. No es maicena, no es almidón. Ahora ahí se añade pues la publicidad, la etiqueta, se daña la forma de la caja y todo va sumando y es por eso que tiene un alto costo. Y también se ven los resultados. La mayoría de las personas han mencionado que el medicamento de marca es mucho más efectivo. Obviamente, está demostrado que la amoxicilina genérico con el amoxil que es de Glaxo, los dos tienen la misma cantidad de principio activo, pero cuando llegan o cuando la persona lo toma, el amoxil va a llegar al 95 a 90% a la sangre y el amoxicilina genérico llega del 60 al 65%. ¿Por qué? Porque se demora en metabolizar y llegar al hígado. Cuando llega al hígado, el carbonato de calcio se vuelve tóxico. Por eso es que le mencionan en lo que es la farmacia o la botica que el medicamento genérico te causa daño renal y hepático. Tiene razón, porque justamente los excipientes no ayudan a que se absorba más rápido, a que el medicamento llegue más rápido a la sangre. Entonces, que el Ministerio de Salud diga que el medicamento genérico y el medicamento de marca es igual, químicamente sí, no están mintiendo.
porque es igual. Pero de acción farmacológica, si hablamos, la velocidad que va a tener la acción no es igual. Está demostrado eso. Ahora, los medicamentos genéricos deberían de cumplir la misma acción farmacológica que los de marca, sí deberían, pero acá en el Perú no hay rigor, pues. No están controlando como debe de ser para que los medicamentos genéricos también sean de calidad. Eso es la diferencia. Porque en otros países, por ejemplo, hemos escuchado del laboratorio Genfar, ¿verdad? Es un laboratorio que ahora le ha comprado Novartis. Novartis lo ha comprado a Genfar, que era un laboratorio colombiano. Todos sus productos genéricos de Genfar son buenos. Igual que Farmindustria Nacional, son medicamentos buenos. Entonces se va a depender, pues, a los excipientes que se usan en ese caso. Eso sería todo. Así es, licenciado. Entonces, bueno, ya si no hubiera más consultas, damos por finalizada la sesión. Parece que hay una consulta más. ¿Qué medicamentos son los que producen sinergismo y antagonismo? Dicen. De Ya. Jessica. A ver, Jessica, hay que entender primero qué es sinergismo y qué es antagonismo, ¿no? El sinergismo es la potenciación, potenciar un medicamento. Y el antagonismo es minimizar o bloquear. Un medicamento que produce sinergismo, por ejemplo, es el diclofenaco más el paracetamol, porque al unirse hacen mucho más potente el medicamento. Por ejemplo, el tramadol más el paracetamol es sinergismo. De la misma manera, otro medicamento para la diabetes, por ejemplo, que tiene metformina y sitagliptina, si no me recuerdo es de Novartis también. Pero hay un medicamento. La mayoría de los medicamentos que vienen mezclados, por ejemplo, otro medicamento antihipertensivo que se recuerdan, el Diovan HCT, que tiene valsartán más hidroclorotiazida. Entonces, la mezcla de esos dos medicamentos va a hacer que se potencie la acción. Ahora, que menore la acción, van a ser pues dos medicamentos que, por ejemplo, al unirse, bloquean la acción. Entonces, por ejemplo, como les mencioné, el ejemplo del diclofenaco y la warfarina. El ejemplo, por ejemplo, tenemos otro medicamento que bloquea la carbamazepina, no se puede tomar juntamente con el tramadol. No podemos tomar, por ejemplo, yosina juntamente con la ranitidina, porque bloquean su acción. Entonces, hay medicamentos que tienen que actuar por separado, ¿ya? Entonces, justamente ese es el sinergismo y el antagonismo. Unos medicamentos pueden bloquear la acción de otro medicamento y algunos pueden potenciar. Eso es. Gracias, profesor. ¿Alguien más tiene una consulta con respecto a la sesión? Para dar finalizada ya la clase. Bueno, comentarles, como se les había mencionado, que el curso de asistente de farmacia estamos empezando ya la siguiente semana. A los interesados pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp, ponerse en contacto con nosotros y de esta manera ya se les estaría registrando para que puedan participar, ¿no? Estamos empezando el 20 de marzo, el horario es de 3:30 hasta las 8 de la noche. La duración del curso es de 6 meses. Y justo como se le había mencionado, básicamente en cada mes van a llevar un módulo y en total van a ser 6 módulos, ¿no? Como justamente, vamos a ver si lo podemos compartir. A ver. El primer módulo, justamente como se había indicado, empezamos con la oficina farmacéutica. Vamos a ver 3 módulos de lo que es farmacología, que va a estar dentro del módulo 2, módulo 4 y módulo 6.
Eso, como había mencionado el licenciado, es básicamente, vamos a poner más énfasis a lo que es farmacología, ya que prácticamente es la carrera, ¿no? Todo el curso se fundamenta en lo que es farmacología. Y vamos a ver módulos como administración farmacéutica y también como es la atención farmacéutica, ¿no? Entonces, eso sería el día de hoy. Si se comunican el día de hoy, van a participar de un descuento adicional. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy, si se comunican, si se inscriben, van a participar a una promoción de la mensualidad. ¿Ok? Entonces, eso les quería comunicar. Pueden inscribirnos por WhatsApp o si no, también al grupo de WhatsApp para registrar. Sin más. Profesor, disculpe. Sí, dime, Rocío. Rosario. Rosario. Profesor, todo va a ser virtual, ¿no? No, Así nada va a es. ser presencial. Sí, por el momento no tenemos todavía presencial, todavía no todo el curso va a ser virtual, ¿no? Pero igual, las prácticas van a ser remotas, vamos a hacer prácticas, tareas, trabajos que puedan darle agregado al curso en cuanto al tema, por ejemplo, técnico que se necesita saber para llevar este curso. ¿Ok? Entonces, Ya. Por ejemplo, así es. Dime, Rosario. por ejemplo, mi hija está en la selva y yo quiero que afiliarla a ella. ¿Hubiera el descuento por medio mía? Claro, también. Si se comunican el día de hoy, si se comunican a través de WhatsApp, ya le estaríamos dando una promoción ya para que puedan participar. El día de hoy, ¿no? A lo más que nada. ¿Cuál de ellos? El WhatsApp de siempre. Sí, personal. cualquiera de los dos WhatsApps. Te recuerda que tenemos dos WhatsApp. Me parece que por si no están en uno, deben estar en el otro. Por cualquier WhatsApp que esté ahí nuestro logo de Secatesis, ahí se comunican, le registramos para que puedan participar. ¿Está bien? Ya. Entonces, ya, profesora. Eso sería todo por el día de hoy y invitarles nuevamente a que puedan visitar nuestra página de Facebook y a la vez ver todos los cursos, talleres. También tenemos cursos gratuitos que pueden optar, ¿no? El curso gratuito que hemos realizado actualmente, el último curso es todo lo que es asistencia a pacientes con post-COVID. Entonces, les invitamos a que puedan visitar nuestra página de Facebook y ver todos los cursos y talleres que realizamos. ¿Está bien? Eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por su asistencia y ya sería en las próximas. Gracias a todos por su atención. Gracias. Muchas gracias, Así es. profesor. Chao, chao. Ok. Gracias. Muchas gracias. Listo, nos vemos. Cuídense bastante. Y estamos en comunicación. Gracias, licenciado, por la clase. Gracias, hasta luego. Nos vemos.